Bien, ¿por qué la necesidad de una estrategia nacional de inteligencia artificial? ¿No? ¿Ok? Eh, Básicamente, creo que ya lo han venido comentando, y lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos es un acelerado cambio en nuestra sociedad. Y situaciones como esta, ¿no? Como la pandemia, porque el hecho de estar en pandemia, fíjense que nos ha llevado a tener que a, hacer mano de lo que es la tecnología, ¿no? Para poder justamente llevar la educación, comunicarnos, el trabajo, ¿no? Y el mismo hecho de que a mí me hubiese encantado que este computer de ser en Tarapoto y viajar a Tarapoto y estar en persona con ustedes, ¿no? Pero bueno, estamos acá todavía en pandemia y gracias a la tecnología que estamos consiguiendo hacer, ¿no? ¿Ok? Pero si nos vamos nosotros un poco al desarrollo que ha tenido nuestra sociedad, digo así, la humanidad en sí como sociedad, ¿no? ¿Ok? Ha pasado por distintas etapas y hemos ido avanzando en distintos, digamos, de acuerdo a la tecnología que se ha ido dando, ¿no? De ser, por ejemplo, una sociedad, ¿no? Dedicada a la caza, ¿no? Básicamente, y que su subsistencia estaba basada en lo que es a cazar animales, ¿no? Recolectar, ¿no? Entonces, luego, mismo en esta época, por ejemplo, el hecho de que se creara, por ejemplo, una lanza, se crearan cuchillos, ¿no? Algunas herramientas, eso ya era tecnología para la época, ¿no? Entonces, y esa tecnología dio bastante avance, apoyó el avance, ¿no? De la sociedad de la época, ¿ok? Cuando se comenzaban a encontrar dos sociedades, digamos, o dos pueblos diferentes, ¿no? Y uno que tenía la lanza como tecnología, comenzó a dominar al otro que no conocía esa herramienta o esa tecnología de la época, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo la tecnología ayuda al desarrollo, y no solamente en el desarrollo de sí de la sociedad, sino que también en lo que es la evolución en sí que se está dando como sociedad, ¿no? ¿Ok? Luego, se comenzó a dominar, por ejemplo, lo que es, ¿no? De pasar de ser una sociedad nómade, ¿no? O de ser de una sociedad sedentaria a una sociedad nómade, ¿no? O perdón, al revés, ¿no? Los nómades pasamos a ser sedentarios, ¿no? Y luego comenzamos a dominar la tierra, es decir, comenzamos a hacer sembríos, ¿no? A hacer cosechas, dominamos también a los animales, ¿ok? Y pasamos a ser una sociedad agraria, ¿ok? En la cual básicamente la idea era poder dominar la tierra, hacer los cultivos, ¿ok? Y así podemos, se crearon otras tecnologías, ¿no? Y bueno, y fuimos avanzando. Eso duraron bastantes siglos, ha durado todo esto, ¿no? Es más, creo que todavía lo seguimos viviendo en nuestro país, ¿no? Y luego pasamos a una sociedad industrial. En la sociedad industrial, fíjense ustedes, la tecnología que dominó en la época, ¿no? Fue el hecho de que podríamos hacer distintos productos de forma paralela, diremos así, o secuencial, ¿no? Diremos, ¿no? Secuencial. Y esto comenzó específicamente con la industria del carro, ¿no? O sea, si alguien vio, por ejemplo, un poco la historia de la industria del carro, ¿no? Henry Ford, que fue uno de los primeros, los pioneros ahí de la industria del carro, él una fecha visitó, por ejemplo, un matadero, ¿no? Una carnicería, donde vio que, por ejemplo, estaban ahí los cerdos, estaban colgados, ¿no? Y en secuencia él verificó, por ejemplo, que una persona estaba especializada en cortar cierta parte de la carne del cerdo, luego estaba otra persona especializada en cortar otra parte, y era una secuencia, ¿no? Donde las personas estaban especializadas en cada tarea. Y él se dijo, oye, esta secuencia de tareas la podría yo llevar también a la fabricación de carros, ¿no? Entonces, él puso así como en una faja donde cada persona estaba especializada en hacer cada parte del carro, hasta llegar hasta la parte de ensamblaje. Eso fue una revolución total, ¿no? En la forma como se construían las cosas,
¿ok? Entonces, y ahí que es donde comienza la sociedad industrial, ¿no? Es decir, donde toda la fabricación se hace en secuencia y comenzamos a hacer construcción o fabricación de cosas en gran cantidad, ¿no? Y eso se extendió hasta nuestros días, también se sigue extendiendo, ¿no? En cómo es que se hace este proceso industrializado, ¿no? De producción, ¿ok? Y creo que en estos momentos, ¿no? Y la pandemia ha acelerado un poco esto, es que estamos viviendo una sociedad de la información, ¿ya? La sociedad de la información básicamente donde predomina el conocimiento en sí y la explotación de la información, ¿no? Donde estamos viviendo una época en la cual prácticamente cada uno de nosotros se constituye en una fuente de información, ¿no? A diferencia de antes, ¿no? Por ejemplo, en la época industrial, nosotros éramos consumidores de información, es decir, que prácticamente las fuentes de información eran pocas, ¿no? Eran las empresas, ¿ok? Y tal vez en los medios de comunicación eran los periódicos y la televisión y la radio. En esta época, prácticamente cada uno de nosotros, desde el primer momento en que yo enciendo mi celular, ya me estoy convirtiendo en una fuente de información, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que eh, los celulares, los dispositivos, ¿no? Se están constituyendo de tal manera que poseen sensores que están detectando cierto tipo de información que se está subiendo a la nube, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Para mí, por ejemplo, estoy utilizando el aplicativo acá de, no sé, un WhatsApp, o estoy aplicando el mismo aplicativo del teléfono, ¿no? Desde el mismo hecho están verificándome desde dónde me estoy comunicando, ¿no? Cuánto tiempo me estoy comunicando, qué cosa me estoy comunicando. Entonces, todo ello es información para las operadoras, para los aplicativos que yo estoy utilizando. Entonces, cada uno de nosotros somos una fuente de información y además que también nosotros consumimos también información de varias fuentes, ¿no? Ya no solamente nos limitamos al hecho de escuchar la radio, la televisión, ¿no? Sino que ahora tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos este tipo, por ejemplo, de webinars, tenemos eventos, y bueno, estamos bañados en información que también estamos consumiendo, ¿ok? Y, y bueno, a lo que se nos viene, ¿no? Diríamos así, ¿no? Lo que se nos viene y no demoraremos mucho en llegar, aunque algunos países ya están llegando a esto de lo que es la sociedad 5.0, también que otros le llaman la industria 4.0, ¿no? Dominada por lo que es básicamente la inteligencia artificial, ¿no? Y que se está denominando como aquella sociedad inteligente, ¿no? O superinteligente, ¿ok? Básicamente la idea está en que la tecnología que va a dominar en esta sociedad, ¿no? A la cual estamos tendiendo, va a ser la inteligencia artificial, ¿ok? Pero aquí quiero llamar a la reflexión a nosotros como país, ¿no? ¿En cuál de estas etapas nosotros como país nos encontramos? Diríamos así, generalizándolo todo, ¿no? ¿Estamos en una sociedad de la información? ¿Estamos en una sociedad industrial? ¿O todavía estamos en una sociedad agraria? ¿No? Yo creo que, inclusive yo creo que en la selva peruana, tenemos todavía pueblos no contactados, ¿no? Pueblos que viven de la caza, ¿no? Y de la recolección, ¿ok? En la gran parte de nuestra sierra peruana todavía es una sociedad agraria, especialmente, ¿no? El agro peruano, ¿no? El 80% de la agricultura peruana es una agricultura familiar, ¿ok? Y yo diría hasta 90, tal vez, hablando en números, no en porcentaje de producción, sino en números, ¿no? ¿Ok? Yo diría que el 90% de la agricultura peruana es una agricultura familiar, ¿no? Y solamente un 10%, ¿no? Digamos así, de empresas son las que se dedican a la agroexportación, y en grandes volúmenes, eso sí, ¿no? ¿Ok? Pero lo que nosotros compramos en el mercado, ¿no? Lo que nos llega a la casa, eso es de agricultores familiares que hacen y lo llevan al mercado, ¿no? ¿Ok? Porque la gran agricultura, la de agroexportación, ellos lo exportan todo, ¿no? O sea, va para afuera.
¿ok? Entonces, la agricultura familiar en sí, yo diría que todavía utiliza, ¿no?, las técnicas tradicionales que todavía los incas utilizaban, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso lo podemos ver, ¿no?, en nuestros pueblos, ¿no?, donde todavía no se utiliza ni siquiera tecnificación, ¿no?, en lo que es la agricultura. Así que yo creo que tenemos como país un gran reto, ¿no? Y luego, en lo que es la parte industrial, tampoco es que haya llegado la industria a todo lado, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos un gran desbalance en muchos aspectos, ¿no? Solamente algunas áreas están industrializadas, ¿no? Como por ejemplo agroexportación, yo qué sé, ni la pesca siquiera esté bien industrializada, ¿no? Porque para la pesca, por ejemplo, nosotros que somos un país pesquero, ¿no? Todavía estábamos trabajando tradicionalmente, ¿no? O sea, cómo se hace la pesca, ¿ya? Es solamente decirnos a Chile, nada más, los chilenos nos ganan en tecnología aplicada a la pesca, ¿no? Ellos utilizan radares, saben detectar cardúmenes, ¿no? Hacen control, por ejemplo, de lo que es la veda, ¿no? Y tienen todo eso ya bastante tecnificado, ¿no? Mientras que nosotros, nuestros pescadores, por ejemplo, todavía están como diríamos así, a lo tradicional, ¿no? Entonces, eh, tenemos un gran desbalance como país. Y ni hablar de la sociedad de la información. La sociedad de la información, si queremos llamarlo así, ¿no?, en el sentido de que nosotros somos usuarios de esa tecnología, pero todavía no la desarrollamos, ¿no? Algunos sectores, como podríamos decir que la banca, telecomunicaciones, seguros, podrían ser los sectores que sí explotan la sociedad de la información, la utilizan, ¿no?, la aprovechan, pero los demás somos simples usuarios, ¿no?, de esa tecnología. Entonces, y ni hablar a lo que es la sociedad súper inteligente a la cual estamos tendiendo, ¿no? Porque una vez más tenemos que ponernos a reflexionar, ¿no? Si es que nosotros vamos a ser unos simples usuarios de tecnología y vamos a esperar que todos los demás u otros países hagan por nosotros la tecnología, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante ponernos a reflexionar, porque si nosotros bien somos un país que tenemos prácticamente todos estos elementos todavía como país, ¿no? No nos hemos desarrollado homogéneamente, ¿no? Entonces, el reto a nosotros los profesionales, especialmente los profesionales del área de computación, es altísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo tú llevas tecnología a todas estas sociedades? ¿Cómo es que tú propones mejoras en toda esa sociedad? ¿No? Entonces, tenemos un reto muy, muy fuerte y una responsabilidad también para con nuestra sociedad. ¿Ok? Bueno, acá al costado ustedes pueden ver algunas de las tecnologías que han dominado, ¿no?, en cada una de estas etapas. Eh, bueno, entonces, justamente ahí viene la importancia de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora estamos viendo inteligencia artificial, el término hasta en la sopa, ¿no? O sea, así coloquialmente hablando, ¿ya? Y las aplicaciones que se están dando, pues son prácticamente a todos los niveles, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, desde lo que es salud, que actualmente estamos viviendo una etapa de pandemia, donde mucho de la tecnología, ¿no?, es utilizada para lo que es salud, transporte, agricultura, educación, comercio electrónico, entretenimiento, robótica, automotriz, las redes sociales, seguridad de datos, finanzas, juegos, como no juegos, tienen que estar presentes, astronomía, etcétera. Tenemos, esto es solamente una muestra nada más de las diferentes aplicaciones en las cuales la inteligencia artificial está siendo utilizada y está siendo aprovechada, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está ayudando, no? Y creo que es importante saber, por ejemplo, que justamente la inteligencia artificial se alimenta mucho de los datos que nosotros generamos, ¿no? ¿Ok? Estos últimos 5 años estamos generando tanta información o más información que prácticamente de toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, y es más, tal vez en esta época de pandemia estamos generando tanta información que nunca antes hemos podido generar, ¿no? ¿Ok? Y esta cantidad de información que son múltiples fuentes, es decir, podemos tener una variabilidad de información que puede ser texto, video, audio,
imágenes, etcétera, 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 ¿no? Series temporales, cantidad de información de diferentes fuentes, se están generando una gran velocidad, ¿no? Nosotros tenemos gran velocidad, y esto también se está dando a un gran volumen, ¿no? Y ahí están las famosas 3 Bs del Big Data, ¿no? Variedad, velocidad y volumen, ¿no? ¿Ok? Entonces, a esto también se suma el hecho de que el poder computacional en sí digamos, de las computadoras, ¿no? Entonces el fierro, como nosotros decimos coloquialmente en computación, ¿no? Está mucho mejor, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, procesadores, tarjetas gráficas con GPUs, ¿no? En las cuales pueden contener miles de procesadores y hacer procesamiento paralelo, ¿no? Entonces, lo cual hace 10 años atrás, por ejemplo, no era tan factible de hacer, ¿no? Hace unos 10 años atrás, entrenar una red neuronal nos consumía días, meses, inclusive para poder llegar a un modelo que sea aceptable, ¿no? En nuestros días prácticamente, ¿no? No nos demoramos más de minutos, o si no, si fuese un modelo grande, nos demoramos algunas horas para poder entrenar una red neuronal, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos gran cantidad de información, tenemos un buen poder computacional, y lo otro que está ayudando es los algoritmos también. ¿Ok? Entonces, nosotros que somos, por ejemplo, especialistas en computación, somos los profesionales que dominamos los algoritmos, ¿ok? Entonces, vemos cómo es que también los algoritmos han ido evolucionando cada vez más, ¿no? Estamos teniendo ahorita algoritmos, por ejemplo, que nos permiten hacer reconocimiento de rostros, algoritmos que nos permiten hacer reconocimiento de habla, algoritmos que nos permiten generar, por ejemplo, texto, generar audio, ¿no? Generar imágenes, ¿ok? Creo que Ferdinand está por ahí y creo que él va a detallar un poquito mejor las aplicaciones de cómo se hace ello, ¿no? Pero algoritmos como por ejemplo de Machine Learning, Deep Learning, han mejorado mucho, y cada día tenemos mejoras en esos algoritmos, ¿no? Pero esas mejoras de los algoritmos demandan fierro, ¿no? Demandan computador y demandan datos también. ¿Ok? Entonces, este triunvirato, estas tres, ¿no? Digamos así, estas tres situaciones han hecho que justamente las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial estén teniendo el éxito que estamos viendo en nuestros días, ¿ya? Entonces, eso también está explotando en el sentido de crear nuevas áreas de trabajo, ¿ok? Especialmente la demanda por especialistas en inteligencia artificial está creciendo tremendamente, ¿ya? Y es ahí que nosotros, por ejemplo, estimulamos mucho a las universidades que nos pongamos a pensar, ¿ok? En que tenemos que estar creando distintas áreas de especialización. Ya no podemos contener todo en una sola carrera, ¿no? ¿Ok? Esto prácticamente ya escapó de las manos, ¿no? Y bueno, si bien en nuestro país todavía las carreras profesionales de sistemas, informática, están muy orientadas a lo que es sistemas de información, es decir, yo creo que estamos todavía pensando en la sociedad industrial, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos pensando de que nuestros egresados van a salir a trabajar en una empresa, estamos pensando de que nuestros egresados van a salir a trabajar en un centro de datos, un centro de cómputo, de alguna organización, ¿no? Les enseñamos todo lo que tiene que hacerse, los procesos de sistema de información, lo cual está correcto, lo cual está bien. Hay un mercado muy fuerte para ello, porque todavía yo creo que vivimos en una sociedad industrial, ¿ok? Entonces sí, pero la sociedad del conocimiento, que ya estamos ya, ¿ok? Demanda otro tipo de profesionales, ¿no? Demanda profesionales que no solamente estén pensando en dar un servicio, diremos así, o trabajar en una empresa, sino está demandando profesionales que propongan soluciones a problemas que estamos viviendo, y que además puedan proponer soluciones para las distintas aplicaciones que tenemos acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hacer, por ejemplo, ¿no? Estamos viviendo ahora, ¿no? Aplicaciones en salud, ¿no? Por más que uno traiga un paquete de software enlatado del extranjero, es difícil de colocarlo en las aplicaciones o en nuestra realidad, ¿no? Ok, veamos por ejemplo el transporte, ¿no? El transporte que nosotros tenemos en el país es diferente al transporte que hay en Chile, al transporte que hay en Colombia, ¿no? Entonces necesitamos nosotros soluciones específicas para nosotros. La agricultura igual, ¿no? Nuestra agricultura
tiene unas características tan propias que necesitamos soluciones propias también, ¿no? Y para eso necesitamos profesionales que nos dan o nos otorguen soluciones a todo este tipo de problemas que se nos presentan, ¿no? Y eso significa de que necesitamos profesionales justamente que tengan la capacidad de poder desarrollar tecnología, ¿ok? Porque la sociedad de información nos está obligando a eso, a que nosotros tengamos que desarrollar tecnología, ¿ya? Y no ser simplemente meros usuarios de tecnología que lo podemos aplicar, ¿no? En una empresa que compra esa tecnología y nosotros somos los usuarios que hacemos funcionar esa tecnología para el beneficio de la empresa, ¿no? Y mismo las empresas también están exigiendo ahora que se tengan profesionales que den solución a distintos problemas, ¿no? Entonces, es ahí donde están surgiendo la necesidad por nuevos profesionales, ¿no? Entonces, especialmente estamos viendo, ¿no? Gente que, por ejemplo, sepa de inteligencia artificial, gente que sepa, por ejemplo, de lo que es machine learning, gente de análisis de datos, ¿no? Y todo eso tiene un fundamento computacional bien fuerte y es ahí la necesidad de crear carreras de ciencia de la computación, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, una cosa es en los sistemas de información, donde está la tecnología, los TI, lo cual es un campo muy fuerte y que tiene bastante demanda, ¿sí? Pero ahora estamos viendo la alta demanda que están teniendo los profesionales de un corte un poco más científico, diríamos así, ¿no? ¿Ok? Que son los de ciencia de la computación y donde son los que desarrollan la inteligencia artificial, ¿ok? ¿Por qué? Una cosa es utilizar, otra cosa es crear, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo creo que como universidades también tenemos que ponernos a pensar esta demanda que está teniendo alto crecimiento y que, por otro lado también, ¿no? No podemos cerrarnos, diríamos así, en nuestra burbuja, ¿no? Es decir, tenemos que crear ahora que estamos, por ejemplo, en una sociedad de prácticamente comunicación transversal, nuestros alumnos o nuestros egresados ya pueden trabajar desde sus casas remotamente para una empresa extranjera, ¿no? Y aquí en Lima, por ejemplo, les comento que tenemos muchos de nuestros alumnos de la universidad que trabajan desde sus casas remotamente para empresas en el extranjero, ¿no? Entonces, eso ya es algo común, algo normal, ¿ya? Pero creo que en distintas universidades del país todavía como que todavía ese chip está por introducirse, ¿no? Pero y es que nosotros tenemos que darles también una formación que sea, ¿no? De nivel internacional, es decir, oye, ¿sabes qué? En el mundo lo que está dominando es la ciencia de la computación, pues entonces introduzcamos esta nueva carrera dentro de lo que es las universidades para que nuestros egresados no solamente estén pensando en trabajar en mi ciudad, en mi empresa, sino trabajen, sean profesionales para el mundo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante también. Y eso va a dar mucho beneficio, réditos a la universidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que los especialistas en Data Analytics e inteligencia artificial son un poco los que están creciendo, ¿no? En lo que estamos teniendo ahí, según estadísticas, por ejemplo, de LinkedIn, ¿no? Estos son estadísticas que han salido de LinkedIn, cuántos empleos están demandando, todo, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo aquí tiene su LinkedIn, o si no lo tiene, es importante que lo ponga, y vaya colocando en el LinkedIn, ¿no? ¿Qué es lo que está trabajando? ¿Qué es lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, poco a poco, uno va viendo también, digamos, a qué empleos puede ir aplicando, ¿no? ¿Ok? Algo importante también es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en las economías de los países, ¿no? Obviamente, aquellos países que utilizan inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, acá se ha hecho una estimativa, ¿no? Básicamente, tenemos acá dos estimados de cómo, en este caso, por ejemplo, cómo es que ha caído las economías, ¿no? De los países latinoamericanos respecto con el impacto de lo que es la COVID, ¿no? Si es que en el 2020, por ejemplo, prácticamente todos los países estamos teniendo un crecimiento, un decrecimiento, ¿no? O sea, es negativo, ¿ok? Un decrecimiento, ¿no? Se espera que para el 2021 la mayoría de los países tengan un crecimiento mayor, ¿no? O sea, fíjense ustedes, Perú, estamos acá con un decrecimiento de aproximadamente casi menos 5 puntos, ¿no? ¿Ok? Y para el 2021 se espera tener un crecimiento relativamente fuerte, ¿ok? Y bueno,
el hecho es de que si nosotros tuviésemos, por ejemplo, ¿no?, incorporado la inteligencia artificial como parte o apoyo, como tecnología que apoya en sí a lo que es, por ejemplo, las diferentes empresas, los diferentes organismos del Estado, ¿no? Entonces, tuviésemos aplicaciones de inteligencia artificial, se estima que el incremento en el PBI sería de por lo menos 1%, ¿no? Estamos hablando acá, por ejemplo, Perú, si va a tener un crecimiento de 3.2, con inteligencia artificial se estaría incrementando en 1% por lo menos, ¿no? ¿Ok? Y así todos los países, si es que incorporasen inteligencia artificial, ¿no? Se verían beneficiados de su Producto Bruto Interno. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo esta tecnología va a ir, se está colocando, ¿ok? Pero la idea está en que aprovechemos, ¿no?, la tecnología en sí. Por este lado, por ejemplo, tenemos un poco, si es que los países están cautelosos o temerosos, ¿no?, de poder aplicar también esta tecnología. Bueno, Perú está dentro del promedio superior, en el cual no hay mucho temor, ¿no?, por aplicar la tecnología. Chile tal vez sea el país mucho más optimista en poder aplicar la tecnología, ¿no?, digamos, en este caso, le ponen, ¿no?, si uno estaría disponible a viajar en un vehículo que esté manejado por un robot, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente un vehículo autónomo, ¿no? Bien, ¿cómo estamos como país en sí en inteligencia artificial, ¿no? Este es un reporte que se ha dado la semana pasada, ¿no? Está fresquito, ¿ya? Es digamos así, se podría decir, ¿no?, qué tan listos o preparados estamos para inteligencia artificial, ¿no? Este es un reporte que se ha hecho por parte de una empresa de Oxford, ¿ok?, de Inglaterra, en la cual diferencia o define tres componentes en sí, ¿no? Uno es el componente de gobierno, el otro el componente del sector tecnológico, y el otro la disposición de lo que es datos e infraestructura, ¿ya? Entonces, se hace la evaluación de cada de los países respecto a cada uno de estos indicadores, ¿no? Básicamente en la parte del gobierno, si hay una visión respecto a inteligencia artificial, cómo está el gobierno en sí, y la ética, ¿no?, la gobernanza y la ética. Luego, la capacidad digital que tiene el país, la adaptabilidad que tiene el país. En cuanto al sector tecnológico, el tamaño del sector tecnológico, qué tan grande es, ¿no? Luego, su capacidad de innovación y la capacidad de recurso humano también, ¿ok? Y luego, en lo que es infraestructura y datos, tenemos qué tan buena infraestructura se tiene, qué tanta disponibilidad de información o de datos se tiene, y qué tan representativa es esta información. Porque uno podría tener información, ¿no?, ¿ok?, pero no es tan representativo ello, ¿no? Veamos, por ejemplo, cómo estamos como país nosotros, ¿ok? Fíjense ustedes que en la parte de emisión estamos con 0 puntos, obvio, ¿no?, porque no tenemos una política o un plan respecto a lo que es inteligencia artificial. Si nos comparamos con Corea del Sur sí tiene una visión, tiene un plan respecto a lo que van a hacer con la tecnología de inteligencia artificial, ¿ok? Algo más que estamos flacos, diríamos así, en el tamaño del sector tecnológico. Nuestro sector tecnológico es pequeñísimo, fíjense ustedes, o sea, no creamos tecnología, para nada, ¿no? Simplemente somos usuarios de tecnología. Mientras que el sector tecnológico, fíjense, en Corea es relativamente grande, ¿no? Es mediano, ¿no? No es grande tampoco, ¿ok? Luego, en la capacidad de innovación, también Corea, fíjense que tiene una gran capacidad de innovación. Ellos lo ven, todo lo ven, patentes, ¿ok? Recuerdo cuando yo viajé a Corea, ¿no? Toda aplicación que la universidad hacía, lo ponía tipo en un repositorio para que las empresas vean lo que la universidad está haciendo. Es como un repositorio, una librería, ¿no? Se ha hecho tal algoritmo y está en la librería. Este algoritmo hace tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y las empresas están mirando qué es lo que la universidad está haciendo, y luego, por ejemplo, podrían financiar una aplicación o comprarle el algoritmo, yo qué sé, para poder hacer un beneficio a las empresas, ¿no? Entonces, todavía no lo vivimos en el país, ¿no? ¿Ok? Luego, nuestra parte de capital humano también está débil. Fíjense, estamos jalados, tenemos 34.47 en capital humano, lo cual
es flaco frente a 68, ¿no? Estos son números en base a 100, ¿ok? En el mundo, diremos así, nuestro promedio en sí, en nota, estamos jalados, tenemos 36.57, es como tener un 0,07, ¿no? ¿Ok? Y en el mundo estamos en el puesto 98 de 172 países, o sea, estamos a mitad de tabla, se puede decir, ¿ok? Y en el ranking regional de América Latina estamos en el puesto 15 de 32 países. Si nos comparamos con Corea del Sur tiene 77.69, que podríamos decir más o menos tiene casi un 15.8 de nota, ¿no? 15 puntos, sí, 15.8 de nota, y está en el puesto 7 a nivel del mundo, ¿ok? Y en el ranking regional de Asia, ¿no? Está en el puesto 2, ¿ok? Bueno, compararnos con Corea del Sur tal vez sea muy fuerte, entonces nos compararemos con alguien que está a nuestro alrededor, ¿no? Que es Uruguay, por ejemplo, ¿ok? Uruguay, fíjense la diferencia que tiene Uruguay con nosotros, ¿no? Básicamente en la parte azul y en la parte roja, ¿no? ¿Ok? Es decir, en la parte de lo que es infraestructura y datos, ¿no? Ustedes, no sé si han visto, por ejemplo, en Uruguay, claro que es un país chiquito, pero en Uruguay ya tienen instalado, ¿no? Prácticamente en todas las escuelas del país, Internet 5.0. ¿Ok? Es decir, o la red 5G, diremos así, ¿no? La red 5G ya se está instalando en todos los colegios y escuelas de Uruguay, ¿ya? Entonces tiene una infraestructura envidiable, algo que nosotros en el Perú, fíjense, estamos con 40, ¿no? ¿Ok? Pero Uruguay ya está en 78, es decir, tiene una muy buena conectividad. Luego, en datos, ellos también tienen una muy buena disponibilidad de datos, ¿ok? En Perú también tenemos disponibilidad de datos porque tenemos estos los datos abiertos, ¿no? ¿Ok? Pero ¿cuántos de esos datos abiertos son en verdad representativos? Fíjense, para nosotros prácticamente no hay mucha representatividad. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a la página de datos abiertos del gobierno, lo que hacen las organizaciones del gobierno es poner sus documentos en PDF, en Excel, o son fotos de sus documentos, y eso es datos abiertos para ellos. ¿Ok? Pero eso no es muy representativo y no es muy útil cuando nosotros queremos hacer investigación encima de esos datos abiertos. Y esto también lo podemos ver ahora en pandemia, ¿no? Los datos abiertos que nos coloca el Ministerio de Salud son muy limitados. No podemos hacer mucha investigación encima de eso, ¿ok? Apenas si podemos generar nuestros cuadritos de cuántos contagiados hay ayer o día, ¿no? Y esto lo vemos en la televisión, cuadros estadísticos bien simples que hasta un niño de primaria podría hacer esos datos, esos cuadros estadísticos, ¿no? Con la data que nos disponibiliza el Ministerio de Salud. O sea, no hay mucha historia por ahí, ¿ok? Nosotros nos gustaría hacer investigación encima de esos datos. Entonces no hay mucha representatividad de esos datos, ¿no? Mientras que los uruguayos sí tienen mejor representatividad de sus datos, ¿no? O sea, son datos representativos, tienen significancia, pueden ser explotados. Y un punto también importante, por ejemplo, son los colombianos. Los colombianos también están muy bien organizados en cuanto a la disponibilidad y a la representatividad de sus datos, ¿ok? Entonces ahí nos ganan también los colombianos, ¿ya? Entonces, pero nos falta todavía, ¿ya? Entonces, ¿por qué con Uruguay? Porque Uruguay es el número 1 de nuestra región en este ranking, ¿ok? Es el número 1, ¿ya? Eh, Bien, ¿cómo estamos de estrategias a nivel del mundo? ¿Ok? En el mundo, por ejemplo, nosotros tenemos el año 2019, ¿ok? Con todo esto de lo que es la inteligencia artificial se ha colocado como algo muy importante para el desarrollo de los países, ¿no? Eran contados, no eran pocos, pero fíjense, sí podíamos contar al menos los países que tenían estrategias de inteligencia artificial. Uno de los primeros que hizo su estrategia de inteligencia artificial fue Canadá, ¿ok? Y luego estuvieron por ahí el Reino Unido, ¿no? Alemania, Dinamarca y todos estos países, por ejemplo, acá Finlandia, ¿no? Luego por el otro lado estaba China, los coreanos, ¿no? Corea del Sur, o Japón, Corea del Sur, ¿no? Entonces ahí, estos países, ¿no? Los tigres asiáticos, ¿no? Entonces fueron, fíjense, es clarito, ¿no? Los tigres asiáticos,
los países nórdicos junto a algunos europeos y Canadá, ¿no? Nada más. Son los que tenían sus estrategias de inteligencia artificial, estrategias nacionales. En solamente un año, fíjense el cambio que hubo, ¿no? De 2019, 2020 ahora, ¿no? Inclusive a nivel de América del Sur tenemos a 3 países, ¿no? Como Uruguay, Argentina y Colombia, que ya tienen sus estrategias nacionales de inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, ¿quiénes están todavía en la carrera? Ahorita está Brasil a nivel de Latinoamérica y Chile, ¿no? Chile debería publicar ya, si es que no lo hizo, ¿no? Su estrategia nacional de inteligencia artificial. Creo que están a puertas ellos tenían planificado de publicar su estrategia nacional de inteligencia artificial ahora a finales de este año, ¿no? Bueno, ya estamos a finales de año, creo que están a puertas. Y bueno, Brasil también está en ese camino y también México está, ¿ok? Entonces, y en los otros países, fíjense, Estados Unidos también, otros países como ya Europa también, todo prácticamente Rusia también hizo, Australia, y entonces ahí, ¿no? Entonces un poco lo que están quedados son los africanos y un poquito los de Medio Oriente también, ¿no? Porque tampoco quedamos. Y bueno, nosotros los latinoamericanos también, hasta España también ya tiene su estrategia nacional de inteligencia artificial, ¿ok? Pero esto es un poquito para demostrar, ¿no? La gran importancia que ha tomado esto, ¿no? ¿Okay? Lo de tener una estrategia nacional de inteligencia artificial. ¿Dónde vamos ahora, no? El hecho también de desarrollarlo, ¿no? Nos indica de que qué tan preparados nosotros estamos para poder, ¿no? Desarrollar inteligencia artificial, porque no simplemente basta con el hecho de que digamos, ah, sí, yo también voy a hacer mi estrategia nacional y me pongo aquí en este mapa, ¿no? Sí, pues, pero vas a ponerte como jugador o como simple espectador, ¿no? Lo importante es que nosotros tengamos que ser jugadores de esta tecnología, ¿no? ¿Ok? Tenemos que estar desarrollando esa tecnología. Y una de las formas para poder medir si es que en verdad hay algún país que está haciendo, diríamos así, quiere ser jugador o espectador, es las publicaciones que se realizan respecto al asunto, ¿no? Fíjense ustedes aquí, los países que más publican respecto al tema de inteligencia artificial, tenemos Estados Unidos, obviamente, que es la meca de la tecnología, ¿no? Luego tenemos Inglaterra, Alemania, ¿no? Y China, ¿ok? Que son los países que más investigación desarrollan en inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, Canadá también está por ahí, ¿no? Y bueno, y también en Perú hemos subido al grito, ¿eh? No estamos al nivel de Bolivia o Paraguay, ¿no? En la cual prácticamente hay cero investigación en el tema, pero estamos más o menos, ¿no? O sea, tenemos por aquí, algo hemos avanzado. O sea, sí existe algo de investigación, ¿ok? Pero no tanto tampoco como se quisiera, porque finalmente los números son pequeñísimos, ¿no? Yo no creo que haya más de 200 o 300 artículos sobre inteligencia artificial de Perú. ¿Okay? Me gustaría tener estos números, voy a buscarlos, ¿ya? Pero no lo dudo que sean más de 200 artículos. ¿Qué más? Algunas habilidades de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ¿qué países tienen las mejores habilidades o mejor preparados para poder desarrollar inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, obviamente a la cabeza están Estados Unidos, ¿no? Alemania, por aquí, los países nórdicos, luego China, ¿ok? ¿No? Algunos países que son competitivos, como Rusia, Canadá, y gratamente vemos aquí a Argentina, ¿no? Que sí tienen escuelas que están preparándose mucho en inteligencia artificial. Hay carreras que se están formando en este tema. Entonces hay todo, ¿no? En el Perú todavía estamos bajos, ¿no? ¿Ok? Ni siquiera estamos como emergentes, ¿no? Estamos bajísimos, ¿no? ¿Ok? Débiles. Chile también. Por más que Chile, fíjense ustedes, diremos así, ¿no? Publica bastante, digamos, tiene buen nivel de publicación y está mejor que nosotros, ¿no? Pero a nivel, en números, diremos así, no estamos tan diferentes, ¿ok? En Chile prácticamente son 2 escuelas, ¿no? Grandes que desarrollan inteligencia artificial. La U de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Son las 2 escuelas que producen la mayor cantidad de artículos científicos en inteligencia artificial. Y no hay más, ¿ok?
Y bueno, y por eso que también es emergente la situación, ¿no? ¿Qué limitaciones tenemos en sí, no solamente Perú, sino Latinoamérica, en verdad, ¿no? Y el primer factor más importante es la falta de talento humano especializado en inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, talento creo que sí existe talento para aprender, ¿no? Tenemos muy buenos alumnos, tenemos muy buenos profesionales, pero la verdad es que no tienen la posibilidad, diremos así, de especializarse en inteligencia artificial. Escuelas de inteligencia artificial o centros de inteligencia artificial prácticamente son nulos en el país, ¿no? Nosotros en Lima, ¿no? En el grupo de inteligencia artificial, que creo que Dani tuvo la oportunidad de visitarnos en algún momento, ¿no? ¿Ok? Hemos comenzado hace 5 años atrás, 6, 2013, sí, pues ya son 7 años, hemos comenzado 7 años atrás, ¿no? Creando el grupo, ¿no? Con la idea de poder fortalecer la inteligencia artificial, esa fue nuestra mira, ¿ok? Y lo hemos ido consiguiendo, ¿no? Lo hemos ido consiguiendo, ¿ok? Nuestro grupo ahorita es un grupo bien fuerte, ¿ok? Estamos prácticamente a nivel de otros países como grupo de investigación, ¿ok? Pero es triste de que seamos prácticamente el único grupo en el país, ¿no? No hay otros grupos en los cuales tengan ese potencial a nivel de recurso humano y a nivel de publicaciones y a nivel de proyectos que estén desarrollando en lo que es inteligencia artificial, ¿no? También nosotros tenemos dentro de lo que es el grupo, ¿no? En la universidad tenemos diplomados que hemos sacado, ¿no? ¿Ok? Con muy buena demanda, pero un poco que no nos abastecemos para todos, ¿no? ¿Ok? Y por otro lado, hemos visto en otras ciudades simplemente algunas iniciativas muy aisladas, pero no muy dentro de un marco, digamos así, de política, ¿no? Entonces, lo bueno de que en Lima, en la Católica, donde estamos nosotros, existe un marco político, ¿no? Que nos permite trabajar y hacer todo esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero un solo centro, como diríamos, ¿no? Una gaviota no hace el verano. Necesitamos gaviotas en todas las ciudades, ¿ok? Necesitamos centros especializados en todas las ciudades, ¿ya? Para poder hacer de que el talento y el recurso humano, pues, pueda aflorar y tengamos gran cantidad de especialistas, ¿no? Porque no solamente ahora la inteligencia artificial, diremos así, si bien nosotros los especialistas en computación somos los que desarrollamos la tecnología, pero también hay inteligencia artificial para todos los niveles. Hay inteligencia artificial para los usuarios, hay inteligencia artificial para los que toman decisiones, ¿no? Hay inteligencia artificial hasta para los que quieren jugar, ¿no? O sea, no son desarrollados. Pero nosotros como profesionales de computación, nuestro foco está en desarrollar la tecnología y para eso necesitamos especializarnos, ¿ok? Porque es muy diferente a que yo agarre un paquete, digamos, de cloud, puede ser de IBM, de Google, de Microsoft o de Amazon, que tienen sus paquetes internados ahí en sus plataformas de inteligencia artificial, pero tú lo utilizas como si fuesen cajas negras, ¿no? Lo utilizas cajas negras porque lo que te piden es el input, procesan y te dan el output, ¿no? Te dan la salida. Pero tú no sabes lo que está pasando por dentro de esa caja negra, ¿ya? Es más, ellos te dicen, no te preocupes, yo te lo hago. Simplemente tú paga, nada más, ¿ok? Paga por el uso, ¿ya? Entonces, ese es su negocio, ¿no? Ese es su modelo de negocio de ellos, ¿no? Es más, los chatbots también, ¿no? El chatbot te lo regalan, ¿ok? Te dicen, toma, te regalo el chatbot. Pero ¿cuál es su modelo de negocio de ellos? Que por cada consulta chatbot te cobra, pues, no importa, te cobra 10 centavos de dólar, barato, por cada consulta chatbot. Pero si eso lo haces tú en gran cantidad, varias consultas, en el tiempo a la empresa, ¿no? Le va a salir costoso, le va a salir caro, porque tal vez en un primer momento son pocas las personas que usan el chatbot, diremos así, pero si se masifica, esto ya le va a costar caro a la empresa, ¿no? ¿Ok? Entonces, y es ahí la importancia de poder desarrollar tecnología, ¿no? Para las organizaciones, ¿no? Es hacer este desarrollo de esta tecnología. Porque su modelo de negocio de estas empresas de cloud computing es eso, ¿no? Ese es su modelo de negocio, finalmente, hacerte que tú seas dependiente de su tecnología, de ellos, y te estén cobrando por el uso que le das, ¿no? Bueno, es su modelo, son empresas, su modelo de negocio y está ahí, ¿no? ¿Ok?
pero no siempre vamos a depender de eso, ¿no? No, no deberíamos, no deberíamos. Es más, deberíamos nosotros como país tener mucho cuidado, por ejemplo, especialmente cuando son empresas de gobierno, de llevar nuestros datos a sus nubes de estas empresas. O sea, prácticamente nos estamos regalándoles nuestra información a la nube de esas empresas. Y si le estamos dando información del gobierno, del país, o sea, prácticamente nos estamos poniendo a la dependencia de ellos. Ellos van a tomar decisiones por nosotros como país, lo cual no debería ser así, ¿no? ¿Ok? Es por eso que países como, por ejemplo, Corea del Sur, China, ellos crean sus propias nubes, sus propios clouds, para manejar su información confidencial de país. Ellos no hacen uso de estas empresas, ¿no? ¿Ok? Solamente lo hacen uso para algunas aplicaciones, pero no es que van a darle toda esa información a ellos, ¿no? Algo que nosotros no tenemos, por ejemplo, y eso es importante ponernos a pensar, ¿no? ¿Ok? El otro punto es la falta de datos para entrenar la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Había indicado de que, por ejemplo, el hecho que tengamos una ley que obliga a las instituciones del Estado, especialmente, a tener sus datos abiertos, no significa que sean datos que estén disponibles para poder utilizarlos en aplicaciones como, por ejemplo, de inteligencia artificial o el análisis de datos mismos, ¿no? ¿Ok? El hecho que te pongan un documento que esté escaneado, ¿no? Y todavía a veces, muchas veces hasta fotos o mal escaneados, ¿qué haces con eso? ¿No? ¿Ok? O el hecho que te pongan un Excel con muchas limitaciones, prácticamente les ponen, digamos, un Excel con 4 o 5 campos, ni siquiera está bien organizado, ¿no? Entonces, ¿qué haces con esa información? No haces mucho. Entonces, lo que vemos ahorita, por ejemplo, lo que es datos abiertos, simplemente está para cumplir la ley, nada más, ¿no? Ni siquiera hay una revisión de esos datos, ¿no? Si en verdad serán verídicos, no hay nada de eso, ¿ok? Entonces, ese es un problema que tenemos también. Y por otro lado, más adelante voy a colocar de que nosotros tenemos mucha información que prácticamente no generamos digitalmente la información, ¿ok? Sino que, por ejemplo, datos de biodiversidad, datos de nuestros productos, ¿no? Datos por ejemplo, de nuestros documentos históricos, datos sobre las lenguas. No tenemos esa información, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer un traductor, por ejemplo, de Shipibo a español, español de Shipibo, no tengo información para entrenar mis modelos de inteligencia artificial. No lo tengo, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí viene un reto bastante fuerte para nosotros, los especialistas en computación, de poder hacer de que generemos información que sea organizada para poder entrenar los modelos de inteligencia artificial. Lo otro, desconocimiento de la inteligencia artificial por parte de la sociedad. Ese es otro asunto sumamente importante también. Mucho de lo que es inteligencia artificial, nosotros lo recibimos muchas veces por las películas de Hollywood, ¿no? Ok, cuando hablamos de inteligencia o estamos pensando en inteligencia artificial, estamos pensando en robots, humanoides, ¿no? Y toda una historia ahí, cuando en verdad la realidad no es esa también, ¿no? ¿Ok? Y justamente, ¿por qué es importante que nuestra sociedad también esté, diremos así, culturizada en este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas ahora, por ejemplo, en estos tiempos, están tratando de colocarse el loguito de inteligencia artificial en sus productos a como dé lugar, ¿no? ¿Ok? Yo qué sé, un producto por ahí, por ejemplo, ustedes lo típico, han visto ahí en los televisores, ¿no? Todas las marcas de televisores ahorita dicen AI, ¿no? O sea, tienen inteligencia artificial por dentro, ¿ok? Ya estamos viendo ya refrigeradoras, estamos viendo hasta por ahí distintos productos electrodomésticos con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ya el término inteligencia artificial que se ha vuelto ya, se estaba analizando tanto que todo el mundo lo quiere colocar ahí, pero ¿en verdad tendrá inteligencia artificial por dentro de ese producto? ¿No será que tiene un simple algoritmo, tipo un árbol de decisión que hace una decisión de A y B, dos, digamos una decisión de dos cosas, que bien podría hacerlo yo con un if then else que nosotros conocemos, y están metiendo unos gato por liebre ahí, que es inteligencia artificial? Y algo muy, muy serio es en las organizaciones del Estado, ¿no?
en la cual las empresas van y les dicen productos que tienen para ellos con inteligencia artificial. Te vendo un chatbot que tiene inteligencia artificial, te vendo un sistema que tiene inteligencia artificial. Y en las empresas del gobierno no tenemos gente especialista que sepa y que diga, oye, sí, en verdad este producto tiene inteligencia artificial. Sí, o simplemente me están colocando un algoritmo de un random forest, ¿no? O simplemente me están poniendo ahí algo simple que me están haciendo pasar como si fuese inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, ese es el gran problema que tenemos como sociedad. Es decir, si no tenemos una sociedad que esté culturizada en estos temas, entonces fácilmente nos pueden engañar. ¿Ok? Entonces, ahí también viene, ¿no? Lo que es la responsabilidad de nosotros los profesionales como computación, porque tenemos que ir haciendo una evangelización, ¿no? Respecto a la tecnología, a todos los niveles, ¿no? Comenzando desde nuestras familias, diciendo, esto es inteligencia artificial, esta es la diferencia, ¿no? Ok, esto significa tal, este aplicativo sí tiene, este aplicativo no tiene, etcétera, etcétera. Y cuando uno sale a trabajar, igual también, ¿no? Viene un producto y nos dice, tiene inteligencia artificial. Oye, ¿vale? Veamos, ¿no? ¿Qué es lo que la inteligencia artificial tiene? ¿Ok? Lo otro es la dificultad para encontrar fondos. Definitivamente, al no tener una estrategia nacional, no tenemos una estrategia, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial no está como algo importante dentro del desarrollo nacional, entonces nadie te da fondos, ¿no? No te dicen, oye, ¿sabes qué? Esto es importante para nosotros como sociedad. Entonces vamos a darte proyectos para que se desarrolle. No existe eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, aunque el CONCITEC, he visto que el CONCITEC está colocando como una de las áreas prioritarias a la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, eso es un punto importante también. Pero me parece que es un paseo muy tímido, ¿no? Muy tímido todavía, ¿ok? Pero bueno, ya es algo, ¿no? Es un paso. Pero a nivel de gobierno todavía no estamos, ¿no? ¿Ok? Lo otro, y sumamente importante, es la limitada infraestructura digital que tenemos como país, ¿no? Es clarísima la diferencia que tenemos. Solamente tenemos fibra óptica a nivel de la costa y algunas ciudades, nada más, ¿no? Y estamos todavía con 3G en, en gran parte del territorio peruano. Todavía la red es 3G, ¿no? Todavía 4G en las ciudades, ¿no? Y 5G, ni hablar, todavía no hemos ni siquiera comenzado, ¿ok? Entonces, esa es una gran debilidad que tenemos con países como Uruguay y como Chile, ¿no? Chile también, ¿ok? Definitivamente que el territorio también ayuda a los chilenos, porque solamente son una franjita, al final tienden una red y fácil jalan, ¿no? ¿Ok? En nuestro caso es un poco complicado, pero en algún momento tenemos que hacerlo, ¿ok? O sea, cuando hablamos de este término, la carretera de la información, ¿no? Era tender las redes a todo canto, ¿no? ¿Ok? Y ahora tener una muy buena red, es decir, tener por lo menos esta red, la 5G, ¿no? Tenderla a todo el país, ¿ok? Porque o sea, es lo que nos va a definir como sociedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, no hay otra salida, ¿no? Entonces, eso tiene que pensarse y tener que tender la infraestructura digital 5G, o sea, ya no hay vuelta que dar, ¿no? ¿Ok? Va a costar, sí, pero tiene que hacerse, o sea, si no vamos a estar retrasados, ¿no? Bien, entonces eso nos lleva a pensar a nosotros, todo bien, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos diciendo que es importante, todo, ¿no? Estamos inclusive, creo que todos nosotros tenemos nuestros celulares, cuando entramos a las redes sociales, vemos que el Facebook, por ejemplo, ya etiqueta automáticamente a las personas, ¿no? Identifica qué persona es, te lo dice. Estamos viviendo a nuestro alrededor inteligencia artificial, o el simple hecho que cuando ustedes, por ejemplo, ponen una foto, un video y les ponen las caritas simpáticas, ¿no? Con corazoncitos, con orejitas graciosas, sacando la lengua, ¿no? Ese es un aplicativo de inteligencia artificial, porque lo primero que ha hecho es reconocimiento del rostro, está reconociendo gestos y te está poniendo, ¿no? Esos avatars, diremos así, ¿no? Generación de avatar. Entonces, esos son algoritmos que por detrás está un algoritmo de inteligencia artificial, está una red neuronal que está sido entrenada para poder hacer eso, ¿no? Y cada vez está, en el caso de Facebook, por ejemplo, se va reentrenando y reentrenando constantemente a medida que tú le vas mandando información, ¿no? ¿Ok? Entonces,
eso nosotros lo estamos viviendo, pero, oye, esa tecnología nos viene de afuera, ¿no? ¿Qué sucede si yo quisiera aplicar, por ejemplo, ¿no? La tecnología, voy a adelantarme acá, para los problemas que nosotros tenemos como país, ¿ok? Es decir, para nosotros, por ejemplo, el Perú, yo considero, y nosotros en el grupo también consideramos a nuestro país como un gran laboratorio de datos, ¿ya? O sea, la biodiversidad que nosotros tenemos como país en el mar, en la costa, en la sierra, en la selva, es tremendamente rica. Somos uno de los países más ricos en biodiversidad, ¿ya? Pero, ¿cómo estamos aplicando la tecnología para poder no solamente mantener esta biodiversidad, sino aprovecharla, explotarla adecuadamente, ¿no? De tal manera que conservemos esta biodiversidad, ¿no? La mantengamos, ¿ok? Entonces, la aplicación de tecnología es mínima, ¿ok? Es muy, muy pobre, no estamos, simplemente como les explicaba, ¿no? A nivel del mar, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, hace un par de meses atrás ustedes han visto que los chinos se acercan a nuestras 200 millas para pescar sin que nadie los detecte. Es más, creo que los ecuatorianos fueron los que detectaron a los chinos y nos los comunicaron a nosotros, pero nosotros no los detectamos, ¿no? O sea, se metieron a nuestras 200 millas y bueno, nadie les dice nada, no tenemos tecnología para eso. Es más, para hacer una pesca responsable, por ejemplo, cuidando digamos, para no deteriorar la biodiversidad que hay en el mar, por ejemplo, ¿no? No hacemos uso de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, sonar, yo que sé, para detectar cardúmenes, o utilizar, yo que sé, satélite, no tanto que se puede usar, pero no utilizamos, ¿no? Nuestros pescadores salen así a la criolla, ¿no? Diríamos así, a la antigua, ¿no? A lanzar sus redes y esperar a lo que se les venga, ¿ok? Lo mismo nos pasa en la costa, en la sierra y en la selva también para cuando hacemos nuestros productos o cultivamos, ¿no? Los países de afuera vienen y se llevan nuestros productos y afuera hacen la extracción de ADN, hacen la modificación genética y nos devuelven productos mejorados. Y eso no lo hacemos nosotros, no lo podemos hacer, ¿no? Tuve la oportunidad, y esto siempre lo saco como ejemplo, tuve la oportunidad de visitar el banco de germoplasma de la quinoa en Cusco, ¿ok? Donde, donde vi todas las especies de quinoa que había, ¿no? En el Cusco, ¿ok? Y de la universidad allá en San Antonio Abad del Cusco. Y tenían prácticamente su banco de germoplasma, eran frasquitos donde tenían una especie en cada frasquito había una especie de quinoa, ¿no? ¿Y cómo es lo que ellos hacían para mantener esa especie? Porque, digamos, la muestra de esa especie te durará pues 2, 3 años, ¿no? En ese estado de mantenimiento. Lo que tienen que hacer es sacar una muestra, ¿no? Cultivarla, ¿ok? Por ejemplo, en un determinado terreno, que puede ser de 2, 3 metros cuadrados, ¿no? Eso lo mantienen, luego cosechan y otra vez vuelven a guardar lo que han cosechado, esa muestra, ¿no? Y así están haciendo el mantenimiento de esas especies, ¿ok? Pero nosotros le preguntamos, ¿y has extraído el ADN de esas especies? Porque si estás tú cultivando ahora, ¿quién te asegura la tierra que estás haciendo ahí que no tiene algún insumo que se está modificando a la especie? ¿De cómo sabes que la especie que tú estás cultivando ahora es la misma que estás recogiendo, ¿no? Es la misma que has sembrado, ¿no? O sea, ¿no ha habido alguna modificación? Tal vez en el clima, algo. Puede ser que la especie se modifique. De hecho, que hay modificación, ¿no? ¿Ok? Pero no, o sea, estamos haciendo como lo hacían los incas, ¿no? Es decir, para mantener sus productos, agarraban, cosechaban y guardaban, ¿no? O sea, entonces, y no estamos haciendo ningún trabajo encima de ello. Entonces, es algo bien. Y eso pasa con varios productos, pasa con la maca, y yo que sé, creo que en las células ustedes conocen bastante también de eso, ¿no? Entonces, hay muchos productos que no hacemos uso de tecnología para mantenerlos. Lo otro, ¿no? Somos ricos en historia, somos ricos en lenguas originarias y somos ricos en documentación histórica.
Y muchas otras aplicaciones más, solamente estoy rescatando tal vez en lo más importante que somos, ¿no? Donde tú vayas en el país, vas a encontrar un sitio arqueológico en cualquier parte del país. Y eso nosotros no estamos aplicando tecnología para poder hacer su conservación, utilización de esos sitios arqueológicos, aprovecharlos, ¿no? Tal vez hacer mucho más potente el turismo encima de ello, ¿no? Nuestras lenguas originarias, igual, la mayoría de las lenguas originales, si no todas, no tienen escritura, son solamente habladas, ¿no? No hay un repositorio de la información, no hay documentos, ¿ok? De las lenguas. Entonces, si no hay documentos, no hay repositorios, ¿cómo puedo yo hacer un traductor? ¿Cómo puedo hacer yo un chatbot, diremos así, ¿no? Para un quechua, para un shipibo, para una aymara. O sea, ahí tenemos una gran responsabilidad también, ¿no? ¿Ok? Entonces, y lo otro, los documentos históricos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos documentos de la colonia, cantidad de información que está ahí y que prácticamente está guardada, no la explotamos también, ¿ok? Entonces, tenemos información muy rica que no la aprovechamos, ¿ok? Entonces, ahí es donde viene, ¿no? O sea, ¿vamos a seguir siendo observadores o queremos ser actores también? ¿Ya? Y lo importante de algo que es importante en lo que es la inteligencia artificial es que nosotros no necesitamos de grandes laboratorios, ¿ok? No necesitamos de grandes equipamientos para poder desarrollar la tecnología. Lo importante que requerimos en lo que es en esta sociedad del conocimiento, digamos así, y como su mismo nombre dice, o con el conocimiento, necesitamos conocimiento y para el caso nuestro, los de computación, necesitamos estar conectados a Internet. ¿Por qué? Porque ahora ni siquiera necesito, ¿no? de un supercomputador en la casa para yo hacer mis programas, ¿no? Basta con que yo me conecte a la nube, por ejemplo, de Google, y ahí comienzo a hacer mi programación, ¿no? Me conecto y punto. Eso sí, tener una buena conectividad, eso sí es importante, por eso que es importante, ¿no? La infraestructura digital, ¿no? Una muy buena conectividad, ¿ok? Entonces, yo creo que deberemos quitarnos ese hecho de usar tecnología y debemos pasar debemos pasar a ser actores, es decir, creadores de tecnología, ¿no? Pero para eso también necesitamos cambiar muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que necesitamos cambiar también es nuestro, nuestra universidad. Estoy hablando como universidad peruana, ¿sí? ¿No? ¿Ok? Por más que hayamos tenido ahora un cambio en la ley universitaria, ¿no? ¿Ok? Pero yo creo que todavía nos falta hacer un cambio mucho mayor en la formación universitaria, ¿ya? Y esto yo pongo aquí, por ejemplo, el caso de Malasia, ¿no? Malasia era un país hace 30 años atrás, ¿no? Era un país agrario, ¿ya? Que tenía serios problemas económicos, ¿ya? Y lo mismo pasó con los tigres del Asia, ¿no? Es decir, por ejemplo, con Corea del Sur hace 50 años atrás, después de la guerra con Corea del Norte, prácticamente Corea del Sur, ¿no? Era un país agrario, ¿ya? Que estaba saliendo de la guerra. Y fíjense ahora cómo es Corea del Sur. Y lo mismo pasaba con Malasia, ¿no? Ya un país agrario. Y ellos dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que nosotros acá necesitamos es recurso humano para poder cambiar nuestro país, ¿ya? Entonces, ellos analizaron cómo era su universidad peruana, o su universidad, perdón, su universidad de ellos, de los malayos, ¿no? Y ellos dijeron, mira, nuestra universidad peruana, o nuestra universidad, sigo pensando en la universidad peruana, nuestra universidad, decían los de Malasia, forma a gente que va a buscar trabajo, ¿ok? Es decir, salen de la universidad y a buscar trabajo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que lo que están formando en la universidad son empleados, ¿ok? ¿Qué más? El foco está muy orientado a lo que es simplemente educación, ¿no? O sea, es decir, a dictar cursos, ¿ok? Simplemente está orientado a eso. Era como una extensión del colegio, ¿no? O sea, vas y estás recibiendo cursos nada más, ¿ok? Luego, focado en los inputs, es decir, ¿sabes qué?
vamos a, no sé, vamos a controlar a los profesores, toma esto de acá, toma estos cursos, o sea, tienes que tomarte estos cursos, tu currícula te está centrada en esto, tienes que recibir, o sea, solamente eso, solamente inputs. Altamente centralizado, ¿ok? Entonces, es lo que nosotros tenemos en el país también, ¿no? Altamente centralizado. Luego, dependiente de los recursos del gobierno, nada más, ¿ya? Luego, es una producción de un modelo prácticamente de producción en masa. O sea, yo saco profesionales así como en la época industrial, ¿no? ¿Ya? O sea, saco profesionales así como robotcitos. Su formación está como robotcitos, ¿ok? Y hay una alta separación entre lo que es el sector privado y el público, ¿no? Entonces, fíjense, así era la Universidad de Malasia hace 30 años atrás, ¿no? ¿Ok? Ahora yo les pregunto, ¿no es así nuestra universidad peruana? ¿No? O sea, nuestra universidad peruana actualmente es así, ¿ok? ¿Por qué? Porque les metemos a los alumnos que tienen que salir a trabajar en una empresa, ¿no? Les estamos formando diciéndoles, oye, ¿sabes qué? En tal empresa es así, así. Entonces, los alumnos salen con el chip de que ya quieren trabajar. Es más, hay universidades aquí en Lima que te dicen, si ni bien entras a la universidad, ya estás trabajando, dice, ¿no? Ya estás en la empresa haciendo tus prácticas, todo eso. O sea, le meten al chip de que el muchacho, ¿no? Y el egresado tiene que ir a trabajar. O sea, se está formando con una mentalidad de empleado, ¿no? Lo cual no tiene que ser así. Entonces los malayos, ¿qué dijeron? Vamos a cambiar todo eso, ¿ok? Vamos a pasar de ser formadores de empleados a ser formadores de creativos, gente que tenga creatividad. Vamos a ser ciudadanos que sean emprendedores, ¿no? Y que tengan esa mentalidad de solucionar problemas, ¿ok? Que no estén pensando en buscar un trabajo, sino salgan a ser innovadores, creadores, emprendedores, y a eso es lo que digo. Ahora, la educación no tiene que estar enfocada solamente en recibir cursitos. La educación tiene que estar cultivada solamente, más que todo por la parte también científica, ¿no? Tiene que tener bastantes caminos de tal manera que el alumno, y eso es lo que se habla, ¿no? Que tengamos currículas flexibles donde el alumno no esté supeditado a una currícula formación así tipo robot, ¿ok? Entonces, tiene que estar formado, el alumno tiene que formarse por los intereses que él también tiene, ¿no? ¿Ok? Porque cada persona tiene sus intereses, ¿no? ¿Ok? Y obviamente está yendo a la universidad a formarse de esa manera, de tal manera que va a fortalecer sus skills, va a fortalecer sus habilidades, ¿no? Luego, focada en lo que es objetivos, es decir, pasamos de ser una universidad en la cual le estamos dando solamente inputs, sino que también tiene que estar enfocada en objetivos. Y eso lo trabajamos nosotros mucho, los de computación, ¿no? No necesitamos de un horario, alguien que nos diga, ¿sabes qué? Tú tienes una hora de entrada, tienes una de salida, pero tu productividad, ¿cómo es? Yo puedo cumplir mi horario, entro a las 8 de la mañana y salgo 5 de la tarde, cumplo mi horario. Sí, pues, pero eres productivo, porque tal vez lo que has hecho en esas 8 horas, podrías haberlo hecho en una sola hora, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué tan productivo eres? Entonces, eso es otra forma. Centrémonos en lo que son productos que se vayan a conseguir, ¿no? ¿Ya? Y productos no me refiero solamente a productos tangibles, sino proyectos, ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que se puede conseguir, ¿ok? Pasemos de un modelo centralizado a un modelo autónomo, o sea, haya autonomía, ¿ok? En las universidades. Para eso también se les da, por ejemplo, tenemos las acreditaciones, todo ello, ¿no? O sea, cuando hay una universidad que tiene una alta acreditación, se supone que tiene una organización muy buena y hay que darles autonomía, ¿no? Es algo que en el país también no lo vivimos, ¿ok? Luego, no solamente tiene que vivir del recurso de papá gobierno, ¿no? Sino también tiene que haber una responsabilidad, no solamente a nivel del recurso que le está dando el gobierno, sino que tiene que ver la parte privada o la universidad también buscar sus recursos, ¿no? ¿Ok? Entonces, tiene que haber eso, ¿no? Luego, de pasar de ser una producción en masa, pasar a ser una producción tecnológica, es decir, donde la tecnología
domine en la formación de los alumnos, ¿no? ¿Ok? Entonces es sumamente importante. Y luego comenzar a hacer una unión, una armonía entre lo que es la parte pública y lo que es la parte privada, no solamente a nivel de educación, sino a nivel inclusive de organizaciones. Es decir, la empresa también tiene que entender que ellos tienen que financiar, ¿ok? Diremos así, tienen que financiar a la formación de los alumnos, especialmente en posgrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo soy empresa, estoy esperando que la universidad me forme empleados, bueno, eso es como quitarme también mi responsabilidad como empresa, ¿no? ¿Ok? Porque yo soy empresa, soy parte de la sociedad y tengo una responsabilidad en también apoyar en la formación de los profesionales en las universidades, ¿no? No basta con que yo decir como empresa y decir, ah, no, es que la universidad no forma lo que yo quiero. Pero también pongamos a pensar que la empresa peruana, especialmente, no es una empresa innovadora, ¿no? No es una empresa que mande recursos para lo que es, por ejemplo, creación de nuevos productos, formación de talento, no, no hay eso, ¿no? La empresa peruana depende de tecnología que traen de afuera del extranjero, ¿no? Especialmente las mineras, ¿no? Yo he tenido reuniones con empresas mineras donde nosotros les decíamos, ¿qué es lo que tú necesitas de nuestros profesionales para saber? No necesito nada, o sea, no dijeron así, no necesito nada. Lo que quiero es, porque yo todo el software, toda la tecnología lo traigo de afuera. Necesito a alguien que me opere eso. Oye, entonces, ¿para qué estoy formando profesionales acá si tú no me dices eso? ¿No? Mejor pues un técnico de un instituto lo capacito bien para que te maneje como robot el producto que tú quieres, ¿no? Estamos hablando de universidad y en universidad la gente se forma para crear soluciones, ¿ok? Entonces, ese es un gran cambio que tenemos que hacer en nuestra universidad y que todavía no creo que no hay un gobierno en el cual se ponga a pensar y diga, hay que hacer esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso necesitamos una estrategia también, ¿no? Estrategia no solamente a nivel de educación, sino que también la estrategia de inteligencia artificial tenga que ayudar en eso, ¿no? Algunos pasos que hemos estado dando, ¿ok? Estamos de parte del grupo, nosotros de la Católica, ¿no? Estamos apoyando, ya hemos hecho una primera reunión en Prospecta las Américas, ¿ok? Respecto a lo que es una estrategia de inteligencia artificial. Ahora último, hace el mes pasado, hemos hecho unos talleres sobre inteligencia artificial también, específicamente para poder hacer la estrategia nacional, ¿ok? Ya vamos a publicar el libro, ¿no? Del producto de estos talleres, ¿ya? Y luego, lo que es la Secretaría General, o la Secretaría Nacional de Gobierno Digital, ¿no? ¿Ok? Ha definido o está definiendo ya una política y estrategia nacional de transformación digital. Creo que esto ha sido bastante propagandizado, ¿ok? Y prácticamente todos los gobiernos de todo el país, gobiernos locales y regionales, se les ha hecho llegar, inclusive la encuesta, todo ello, ¿no? Y dentro de esta política de transformación digital se encuentra la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en la cual también estamos participando actualmente en su diseño nosotros. ¿Ok? Entonces, yo espero que, digamos, de acá a un mes tengamos un primer documento y que para todo el 2021 podamos hacer ya un documento en sí de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ¿no? Entonces, son pasos que se están dando y eso va a ser muy importante porque va a permitir también definir políticas, va a permitir definir que no solamente las organizaciones del Estado, sino las organizaciones privadas también digan, oye, ¿sabes qué? Mira, el gobierno dice que la inteligencia artificial es importante, entonces tenemos que apuntar a eso, ¿no? Entonces, nosotros como universidad también tenemos que apuntar a eso y decir, oye, ¿sabes qué? Sí, ¿cómo nos estamos colocando en ese avance, ¿no? ¿Ok? Bueno, esto ya les he mostrado. Quería agradecerles una vez más por la invitación, ¿ok? Muchas gracias Dani, Joseph, ¿no? A todos ustedes y felicitarlos una vez más también por la organización de este Computer Day y yo creo que va a ser un día muy fructífero y bueno, los invito a todos ustedes también a ser parte de la inteligencia artificial porque como lo vuelvo a repetir, no se necesita
grandes equipamientos, no se necesitan grandes laboratorios. Cada uno desde el lugar donde está sentado puede comenzar a trabajar y hacer inteligencia artificial. Lo que se necesita es conocimiento y cada vez que ustedes avancen, o sea, pueden comenzar ahí participando en hackatones, pueden ir comenzando ahí haciendo algunos proyectitos, ¿no? ¿Ok? Pero no dejen de meterse en el tema, ¿no? Vayan, avancen, y cada vez que ustedes vayan avanzando van a ver las necesidades que van a ir teniendo y eso les va a ir abriendo mundo, ¿no? Eso les va a ir, los va a ir capacitando mucho más, ¿ok? Bien, muchas gracias.